5 años pasé vagando por las calles con mi hijo después de que mis suegros me tiraran como a la basura. Esta noche mi cuñado ha venido en un Rolls Royce. Sube. Tu marido ha vuelto como un inversor misterioso. Te está esperando para despedir a su padre y a su madre. Mi venganza comienza ahora. Antes de que empiece la historia, por favor escribid en los comentarios desde qué región o ciudad estáis leyendo esta historia y qué estáis haciendo mientras tanto. ¿Barrer? ¿Fregar? ¿Tumbados en la cama o qué? Vamos a conocer la historia. La lluvia caía como miles de agujas golpeando el asfalto agrietado de la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro en Madrid. El olor a diésel mezclado con el aroma a basura mojada y el polvo evaporado llenaba el aire de aquella noche, creando una atmósfera que oprimía el pecho. En un rincón oscuro de la estación, bajo el techo de chapa de un kiosco cerrado, Carmen estaba sentada, encogida. Su cuerpo delgado temblaba, no solo por el frío húmedo que le calaba hasta los huesos, sino también por el hambre que le retorcía el estómago desde la mañana. En su regazo, Hugo, su hijo de 5 años, dormía con una respiración pesada. El rostro del niño estaba sucio y había rastros de lágrimas secas en sus mejillas hundidas. Carmen miró a su hijo con ojos empañados. Su corazón estaba roto en 1000 pedazos. Las manos ásperas de Carmen, llenas de pequeños rasguños, abrieron lentamente su desgastado monedero de tela. Sus dedos rígidos contaron las monedas sueltas que le quedaban. 50 céntimos, 1 euro, 2 euros. Solo le alcanzaba para comprar una barra de pan duro y una botella pequeña de agua mineral, y eso tendría que dividirlo entre los dos. Carmen levantó la vista hacia el cielo negro y sin estrellas de Madrid. Sus lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con las gotas de lluvia que golpeaban su rostro. Justo esa tarde, el dueño de la habitación ruinosa que alquilaban en Vallecas los había echado violentamente. Sus pertenencias fueron arrojadas a la calle solo porque Carmen se había retrasado 2 meses en el pago. «Fuera de aquí, no voy a acoger a vagabundos que no saben cuál es su lugar», había gritado el casero. Ese recuerdo le oprimía el pecho. Sin embargo, ese dolor encendió otro recuerdo mucho más hiriente. Un recuerdo de hacía 5 años. Visiones que llegaban como fantasmas. Carmen recordaba perfectamente ese día. Un día en el que la lluvia caía con la misma fuerza que esta noche. Frente a la imponente puerta de hierro negro de la mansión de la familia Navarro en La Moraleja, una joven Carmen, embarazada de muchos meses, fue arrastrada hacia afuera por el guardia de seguridad. En el porche de aquella lujosa casa con suelo de mármol, Isabel, su suegra, estaba de pie con la barbilla en alto, mirando a Carmen como si fuera suciedad pegada a sus caros zapatos. A su lado, Arturo, su suegro, acababa de lanzar la maleta con la ropa de Carmen, la cual se abrió derramando su contenido por la calle mojada. «¡Tu marido es un ladrón!», gritó Arturo en aquel momento, con una voz atronadora que superaba el sonido de los truenos. «Alejandro se ha fugado con el dinero de la empresa. Es un corrupto y tú, Carmen, seguro que eres su cómplice. Llévate a ese hijo bastardo que llevas en el vientre y vete de aquí. No vuelvas a presentarte como parte de la familia Navarro». Carmen, en ese momento, se arrodilló junto a la verja, rogando compasión por el bebé que llevaba dentro. «Arturo, Isabel, Alejandro es un hombre honrado. Es imposible que haya hecho eso». «Puf», Isabel escupió en dirección a Carmen. «¿Honrado? La prueba es que ha desaparecido. Te ha dejado porque es un cobarde. Lárgate antes de que llame a la policía para que te arrastren a la cárcel por ser cómplice de un robo». Aquella verja se cerró con fuerza hace 5 años, separando a Carmen de la vida que una vez conoció, obligándola a convertirse en una persona sin hogar, trabajando en empleos precarios, lavando platos en bares de barrio, limpiando escaleras y recogiendo botellas de plástico para poder comprarle leche a Hugo. Carmen tragó saliva. Le supo amarga. Alejandro nunca volvió. Su marido desapareció sin dejar rastro, permitiendo que el mundo lo acusara de ladrón. Los pensamientos de Carmen se desvanecieron cuando la luz de unos faros muy brillantes la cegó. Un coche negro y lujoso, un Rolls Royce Phantom, que costaba cientos de miles de euros, avanzaba partiendo los charcos de aquella zona marginal de la estación. Ese coche parecía un objeto alienígena perdido entre los viejos autobuses y el deterioro urbano. Las personas en la estación, los mozos de equipaje, los conductores y los vendedores ambulantes detuvieron su actividad al instante. Miraban el coche con la boca abierta. Nunca un vehículo de tanto lujo había entrado en esa zona. El coche avanzó lentamente y de repente se detuvo justo frente al lugar donde Carmen estaba sentada. Sus enormes neumáticos pisaron un bache lleno de agua turbia, salpicando barro helado hacia Carmen y Hugo. Ella soltó un grito de sorpresa, y por instinto, abrazó a Hugo para protegerlo del agua. «Oye, ten cuidado por dónde conduces», gritó Carmen. Su instinto maternal le dio valor,
aunque sabía que quienquiera que estuviera dentro del coche era alguien rico e intocable. Hugo se despertó, llorando por el susto y el frío. «Mamá, tengo frío». «Hugo tiene hambre», lloriqueó el niño. «Shh. Tranquilo, mi amor, tranquilo». Carmen le dio unas palmaditas en la espalda mientras miraba fijamente el coche negro, lista para insultar al conductor o exigir una disculpa. La puerta trasera del pasajero se abrió lentamente. Un hombre bajó y abrió de inmediato un gran paraguas negro. Llevaba un traje gris a medida, lucía impecable y desprendía un aroma a colonia cara que contrastaba brutalmente con el hedor de la estación. Su rostro estaba tenso, con la mandíbula apretada. Carmen entrecerró los ojos. Reconoció esa figura. Su corazón pareció detenerse. Era Mateo, el hermano menor de Alejandro, su cuñado. Mateo se acercó. A sus brillantes zapatos de cuero no les importó pisar el barro de la estación. Se detuvo justo frente a Carmen. Su rostro parecía haber envejecido 5 años. Había líneas duras en sus facciones, que antes siempre lucían relajadas. Miró a Carmen y luego a Hugo, que temblaba en los brazos de su madre. Una mezcla de culpa, tristeza y rabia brilló en los ojos de Mateo. La gente de la estación empezó a murmurar, observando aquella escena inusual. Carmen intentó levantarse y huir, aterrorizada de que la familia Navarro hubiera venido a quitarle a Hugo o a hacerle daño de nuevo. «¿Qué quieres aquí?», preguntó Carmen, con la voz llena de desconfianza, abrazando a Hugo con más fuerza. «No toques a mi hijo. Dile a tus padres que ya no tenemos nada que podáis quitarnos». Mateo no respondió a la amenaza. En su lugar, extendió la mano, intentando cubrir a Carmen y a Hugo de la lluvia con su paraguas. «Sube al coche», Carmen dijo Mateo, con una voz baja pero firme. No había rastro del tono burlón que solían usar sus padres. «No, no me da la gana», rechazó Carmen rotundamente. «Vete y déjanos vivir en paz». «Carmen, por favor», la interrumpió Mateo con tono urgente, mirando a su alrededor, incómodo por ser el centro de atención. «Esto no se trata de mi padre ni de mi madre, se trata de Alejandro». Ese nombre fue como un hechizo que congeló el cuerpo de Carmen. Alejandro susurró. ¿Alejandro está muerto o huyó para disfrutar de su dinero robado? Mateo negó con la cabeza enérgicamente, bajando la mirada para mirar a Carmen a los ojos. No está muerto y jamás robó un solo céntimo. Alejandro te está esperando. Ahora. Mientes. Carmen temblaba. Sois unos mentirosos. Mira a Hugo. Mateo señaló a su sobrino, que tiritaba. ¿Vas a dejar que duerma aquí esta noche? Si después de escuchar mi explicación aún quieres irte, os llevaré a donde queráis, pero por favor escúchame primero. Alejandro te necesita. Carmen dudó. Su corazón gritaba que se negara, pero la lógica y su instinto de madre al ver a Hugo pálido y congelado pesaron más. No tenían dónde refugiarse esta noche. Con un paso pesado y el corazón alborotado, Carmen finalmente asintió. Cogió a Hugo en brazos y Mateo los ayudó rápidamente a entrar en el cálido y lujoso habitáculo del coche, dejando atrás las miradas atónitas de la gente de la estación. La puerta del coche se cerró, aislando el sonido de la lluvia y el ruido del mundo exterior, llevando a Carmen hacia un destino que daría un vuelco a su vida. El ambiente dentro del Rolls-Royce era muy silencioso, en total contraste con el bullicio de la estación que acababan de dejar atrás. El aroma a cuero auténtico y un ambientador con olor a sándalo llenaron las fosas nasales de Carmen. Hugo, exhausto y helado, ahora dormía profundamente en el suave asiento de cuero, que se sentía cálido gracias a la calefacción integrada. Carmen acarició el pelo húmedo de su hijo, con el corazón encogido al ver lo extremadamente delgado que estaba en comparación con el lujo que los rodeaba en ese momento. El coche avanzaba suavemente por las calles de Madrid, alejándose de la zona humilde para adentrarse en el distrito financiero y las zonas exclusivas. Carmen estaba sentada rígidamente, manteniendo las distancias con Mateo, que estaba sentado frente a ella. Aún llevaba su ropa gastada y mojada, sintiéndose sucia e indigna de estar en un vehículo tan opulento. Sin embargo, su rabia era mucho mayor que su complejo de inferioridad. «Habla». Carmen rompió el silencio con voz afilada. «¿Qué quieres decir con que Alejandro me está esperando?» Han pasado 5 años, Mateo. 5 años en los que desapareció sin dar señales de vida. Dijisteis que era un ladrón. Me repudiasteis cuando estaba a punto de dar a luz. Y ahora me dices que me espera. Mateo soltó un largo suspiro. Abrió un pequeño compartimento a su lado, sacó una botella de agua cara y se la ofreció a Carmen, pero ella la rechazó de un manotazo. Mateo volvió a dejar la botella con paciencia. «Lo siento mucho», Carmen dijo Mateo en voz baja, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Sé que la palabra perdón no será suficiente para compensar tu sufrimiento y el de Hugo todo este tiempo, pero tienes que saber la verdad. Aquella noche, hace 5 años, Alejandro no se fugó». Carmen lo miró con escepticismo. «¿Y qué pasó?
¿Lo secuestraron los extraterrestres? Casi tan malo como eso, respondió Mateo, su rostro volviéndose serio y sombrío. Mi padre y mi madre, Arturo e Isabel, fueron quienes le tendieron una trampa a Alejandro. Carmen se quedó de piedra. ¿Qué quieres decir? Mi padre perdió muchísimo dinero jugando en bolsa, Carmen. Decenas de millones de euros. Vació las cuentas de la empresa para cubrir sus pérdidas personales. El consejo de administración empezó a sospechar. Para salvarse, mi padre y mi madre necesitaban un cabeza de turco. Falsificaron la firma de Alejandro, transfiriendo fondos ilegales a cuentas a su nombre sin que él lo supiera. Luego, Mateo hizo una pausa. Su voz temblaba reprimiendo la ira. Contrataron a matones para drogar a Alejandro, secuestrarlo y abandonarlo en el extranjero sin pasaporte, sin identidad y sin un solo céntimo. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par, y se tapó la boca con las manos para contener un grito. Sus propios padres le hicieron eso a su hijo. Para ellos, el dinero y su estatus social son más importantes que un hijo. Mateo soltó una risa amarga. Pensaron que Alejandro moriría en las calles de un país extranjero. Anunciaron a la prensa que estaba en busca y captura para que el caso se cerrara y mi padre mantuviera su puesto a salvo. Las lágrimas de Carmen volvieron a brotar, esta vez no por tristeza, sino por una ira abrumadora. Su marido, el padre de su hijo, había sido sacrificado por sus propios padres biológicos. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué no se puso en contacto conmigo antes? No podía. Carmen. Mateo se inclinó hacia adelante. Estaba siendo vigilado. Mi padre pagó a gente para asegurarse de que Alejandro no volviera jamás. Hubo un intento de asesinato allí. Alejandro resultó gravemente herido. Necesitó años para recuperarse y reconstruir su poder desde cero. Mateo sacó una fina tableta de su maletín. La encendió y se la tendió a Carmen. Ya no es el Alejandro de antes. En el mundo de los negocios internacionales se le conoce como el Señor X, fundador de Horizonte Inversiones, con sede en Zúrich. Es un fantasma para mis padres. Carmen miró la pantalla. Un video comenzó a reproducirse. En la pantalla aparecía un hombre sentado en una silla de oficina, de espaldas a un enorme ventanal con vistas a rascacielos. El hombre giró la silla. Carmen contuvo el aliento. Era Alejandro, pero diferente. Su rostro era más afilado, su mirada era fría y penetrante como la de un águila. Había cicatrices de quemaduras apenas visibles desde el cuello hasta parte de su mandíbula izquierda. El Alejandro de la pantalla miró a la cámara como si estuviera mirando directamente a los ojos de Carmen. Carmen, la voz de Alejandro resonó en la tableta, profunda y llena de emoción. Si estás viendo este video significa que Mateo te ha encontrado. Perdóname. Perdóname por haberte dejado sufrir sola. Cada segundo de estos 5 años, lo único que me ha mantenido con vida ha sido el deseo de volver a ti y a Hugo. Las manos de Carmen temblaban al sostener la tableta. Acarició el rostro de Alejandro en la pantalla. No podía contactar contigo porque eso habría puesto tu vida en peligro, continuó Alejandro en el video. Arturo e Isabel seguían vigilando mis movimientos, pero ahora estoy listo. Durante los últimos 2 años, a través de Horizonte Inversiones, he comprado en secreto acciones del Grupo Navarro utilizando empresas pantalla. No se dan cuenta de que el misterioso inversor que compró masivamente sus acciones cuando el precio se desplomó es el hijo al que desecharon. El rostro de Alejandro se endureció en la pantalla. Mañana es la Junta General de Accionistas. Arturo cree que todavía tiene el control, pero mañana les quitaremos todo. Te necesito, Carmen. No puedo aparecer físicamente en la Junta porque mi situación legal en España sigue siendo un problema debido a sus mentiras. Mi rostro todavía es reconocido como el de un prófugo. Tú serás mi representante, dijo Alejandro con firmeza. Tú tendrás plenos poderes sobre el 51% de las acciones que poseo. Tú serás quien los despida de la empresa de la que tanto presumen. Ven a mí esta noche. Terminaremos esto juntos. El video terminó. La pantalla se oscureció. Carmen se quedó en silencio durante mucho tiempo, asimilando toda la información que la había golpeado de repente. El cansancio, el hambre, la ira y la añoranza se mezclaron en una masa de emociones explosivas. ¿La Junta de Accionistas es mañana?, preguntó Carmen en voz baja. Sí, a las 9 de la mañana, respondió Mateo. Mi padre está muy seguro de que volverá a ser elegido director general. No sabe que Horizonte Inversiones, el nuevo accionista mayoritario, somos nosotros y tú. Carmen miró a Mateo fijamente. ¿Por qué estás ayudando a Alejandro? Has vivido cómodamente todo este tiempo disfrutando de ese dinero sucio, ¿verdad? Mateo bajó la cabeza profundamente. Fui un cobarde, Carmen. Al principio me callé porque le tenía miedo a mi padre. Pero después de ver cómo te trataron a ti y de saber lo que le hicieron a Alejandro, no pude seguir callado. Me convertí en el espía de Alejandro dentro de la empresa estos 2 últimos años. Fui yo quien le proporcionó los datos financieros para que pudiera destruir el valor de sus acciones poco a poco.
El coche empezó a reducir la velocidad y entró en el aparcamiento subterráneo de un rascacielos súper exclusivo en el Paseo de la Castellana. Los guardias de seguridad saludaron al ver pasar el vehículo. «Hemos llegado al ático. Alejandro está arriba», dijo Mateo. «Está impaciente por veros a ti y a Hugo». Carmen miró a Hugo, que seguía dormido. Se secó las lágrimas bruscamente. El rostro triste y resignado que la había caracterizado durante 5 años desapareció lentamente, siendo reemplazado por una mirada fría y llena de determinación. Ya no era Carmen la viuda pobre a la que se podía pisotear. Era la esposa del dueño mayoritario de la empresa que había destruido su vida. «Bien», dijo Carmen con frialdad. «Llévame ante él. Tengo muchas cuentas que ajustar con mi marido antes de saldar las cuentas con tus padres». La puerta del coche se abrió. Mateo guió a Carmen para que saliera. Ella cargó a Hugo con las pocas fuerzas que le quedaban y caminó hacia el ascensor privado que la llevaría a la cima del mundo, dejando atrás su oscuro pasado en la planta baja. Allá arriba, un fantasma la esperaba, y el plan para la venganza perfecta estaba a punto de comenzar. El ascensor privado subió a gran velocidad, de forma tan suave que Carmen apenas sintió movimiento alguno. Los números en el panel digital cambiaban rápidamente, mostrando plantas cada vez más altas, dejando abajo el ruido de Madrid. Carmen se quedó inmóvil en un rincón del ascensor, abrazando a Hugo, que seguía profundamente dormido sobre su hombro. Su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho a un ritmo doloroso. A su lado, Mateo permanecía en silencio. A veces miraba a Carmen a través del reflejo del espejo del ascensor, pero no se atrevía a decir ni una palabra. El ambiente dentro de aquella lujosa caja de metal era tan tenso que parecía que hasta el aire temía moverse. El ascensor emitió un leve sonido y las puertas se abrieron lentamente. Una ráfaga de aire acondicionado recibió la piel de Carmen, que aún estaba húmeda por la lluvia. Frente a ella se extendía un ático increíblemente inmenso. Sus paredes eran enormes cristaleras que iban del suelo al techo, exhibiendo una vista panorámica de la noche madrileña, titilando como un mar de diamantes. El suelo era de mármol negro brillante, reflejando la luz de una majestuosa lámpara de araña de cristal en el centro de la sala. Sin embargo, los ojos de Carmen no se detuvieron en ese lujo. Su mirada se fijó inmediatamente en la figura de un hombre que estaba de pie de espaldas a ellos, mirando hacia la oscuridad de la noche a través del gran ventanal. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos y unos pantalones oscuros de sastre. Su postura era erguida, sus hombros anchos, pero había un aura de profunda soledad rodeándolo. «Hermano», llamó Mateo en voz baja. «Ya hemos llegado». La espalda del hombre se tensó por un segundo. Se giró lentamente. A Carmen se le cortó la respiración. Era Alejandro, su marido, el hombre que había desaparecido de su vida 5 años atrás. Sin embargo, el Alejandro que estaba frente a ella ahora no era el mismo que había conocido. El Alejandro de antes, cálido y risueño, ahora parecía frío, rígido y autoritario, como un rey intocable. Y su rostro. La parte izquierda del rostro de Alejandro, desde la mandíbula hasta el cuello, estaba cubierta por una red de cicatrices de quemaduras, tenues pero claramente visibles. Esa herida había alterado su perfección, dándole un aspecto fiero y peligroso. Además, en su mano izquierda llevaba un guante de cuero negro, ocultando algo. Carmen sintió que las piernas le fallaban. Quería correr a abrazarlo, pero el dolor que había soportado durante 5 años la mantenía clavada en el sitio. Alejandro dio un paso adelante. Sus pisadas resonaron en la silenciosa habitación. Su mirada afilada se suavizó al instante al ver a Carmen y a Hugo en sus brazos. Había un anhelo tan profundo, tan agónico, irradiando de sus ojos. Carmen, la voz de Alejandro sonó ronca, como si hubiera olvidado cómo pronunciar ese nombre. Extendió su mano derecha, queriendo tocar el rostro de su esposa. En ese instante, Carmen bajó suavemente a Hugo hasta un largo sofá de terciopelo cerca de la entrada. Mateo se acercó rápidamente para asegurarse de que el niño no se cayera. Una vez tuvo las manos libres, Carmen avanzó. No para abrazarlo, sino para levantar la mano y descargarla con todas sus fuerzas. El sonido de la bofetada fue rotundo, resonando en cada rincón del ático. El rostro de Alejandro se giró hacia un lado por la fuerza del golpe. Mateo dio un respingo atrás, pero no se atrevió a intervenir. Carmen se quedó allí, respirando agitadamente. Su mano ardía y escocía por el impacto, pero eso no era nada comparado con el dolor en su corazón. Sus lágrimas se desbordaron por completo. «¿Te duele?», preguntó Carmen temblando violentamente. «Eso no es nada comparado con los 5 años que pasé esperando como una loca. 5 años siendo humillada, escupida, expulsada y pasando hambre con tu hijo. ¿Dónde estabas, Alejandro?
¿Dónde estabas cuando Hugo tenía mucha fiebre y yo no tenía ni un céntimo para el médico? ¿Dónde estabas cuando dormíamos debajo de un puente? Alejandro no respondió. Volvió la cabeza lentamente para mirar a Carmen. Su mejilla derecha estaba enrojecida, pero no mostró el más mínimo enfado. En cambio, la miró con una expresión llena de remordimiento. Sabía que merecía esa bofetada, e incluso 1000 veces más fuerte. Perdóname, susurró Alejandro. Lentamente se arrodilló frente a Carmen. El magnate temido en Zúrich ahora estaba postrado a los pies de su esposa, que iba vestida con harapos. Pégame de nuevo, Carmen. Golpéame hasta que estés satisfecha. Mátame si eso puede reducir tu dolor. El llanto de Carmen se convirtió en sollozos desgarradores. Golpeó los hombros de Alejandro varias veces con sus débiles puños. Eres malo, eres malo. Creí que estabas muerto. Casi me muero yo también porque no aguantaba más. Alejandro atrapó las manos de Carmen y luego abrazó su cintura con fuerza. Hundió su rostro en el vientre de ella, llorando en silencio. No podía volver. Os habrían matado a ti y a Hugo si supieran que seguía vivo. Tenía que volverme fuerte primero. Tenía que convertirme en un demonio para luchar contra esos monstruos. La emotiva escena se rompió cuando una vocecita provino del sofá. Mamá. Alejandro y Carmen giraron la cabeza de inmediato. Hugo se había despertado. El niño de 5 años estaba sentado, frotándose los ojos, mirando al hombre desconocido que abrazaba a su madre. Reconocía ese rostro por la única fotografía gastada que Carmen siempre guardaba en su monedero. Alejandro soltó a Carmen y se acercó al sofá caminando de rodillas. Miró a su hijo con incredulidad. Cuando se fue, Hugo todavía era un feto en el vientre. Ahora era un niño grande, delgado, y lo miraba con timidez. Hugo. La voz de Alejandro se quebró. Tenía miedo de tocar a su hijo. Temía que su nueva apariencia aterradora hiciera llorar a Hugo. Escondió su mano enguantada detrás de la espalda. Sin embargo, Hugo se bajó del sofá. Caminó hacia él observando las cicatrices en el rostro de Alejandro. La manita de Hugo se extendió, tocando la áspera mejilla de su padre. Mamá dijo que papá trabajaba muy lejos, dijo Hugo con inocencia. ¿Papá está malito? ¿Por qué tiene heridas en la cara? Las defensas de Alejandro se derrumbaron por completo. Las lágrimas cayeron sobre la pequeña mano de su hijo. Tiró de Hugo hacia su pecho, abrazándolo con tanta fuerza como si temiera que el niño desapareciera si lo soltaba. Carmen, al ver aquello, se dejó caer al suelo, abrazando a su marido y a su hijo al mismo tiempo. Por primera vez en 5 años, aquella pequeña familia volvía a estar completa, envuelta en un llanto que encogía el corazón. Una vez calmadas las emociones, Alejandro se sentó en el sofá con Hugo en su regazo. Carmen se sentó a su lado, con los ojos hinchados pero ahora con un brillo de esperanza. Mateo le dio un vaso de agua tibia a Carmen. Y bien, empezó Carmen con voz más serena, mirando la cicatriz en el rostro de su marido. ¿Qué te pasó realmente allí? Alejandro suspiró profundamente. Se quitó el guante de la mano izquierda. Carmen se tapó la boca por el impacto. La mano izquierda de Alejandro estaba cubierta de terribles cicatrices de quemaduras. La piel estaba arrugada y enrojecida. Cuando los matones de mi padre me abandonaron en un puerto extranjero, le prendieron fuego al almacén donde me tenían encerrado. Querían asegurarse de que muriera sin dejar rastro, relató Alejandro en un tono monótono. Con la mirada perdida. Logré escapar, pero parte de mi cuerpo se quemó. Me salvó un viejo pescador. Durante 1 año viví sufriendo dolores terribles. Sin identidad. Escondiéndome como una rata, la mandíbula de Alejandro se tensó. Pero mi cerebro seguía funcionando. Empecé a ayudar al pescador a gestionar su negocio de pescado, y luego nos expandimos a la exportación. Lento pero seguro, fui forjando contactos. Conocí inversores que vieron mi potencial. Cambié mi identidad a Señor X. Creé Horizonte Inversiones con un solo propósito: destruir el Grupo Navarro y recuperar lo que por derecho les pertenece a mi esposa y a mi hijo. Alejandro miró a Carmen fijamente. No puedo presentarme mañana, Carmen. Por esta cara. La policía y la Interpol en España todavía tienen mis antiguos datos como el fugitivo por corrupción que mi padre inventó. Si aparezco, me arrestarán antes de que pueda hablar. Mi padre ganaría. Alejandro cogió una gruesa carpeta de la mesa de mármol que tenía delante. La abrió y le entregó un bolígrafo de oro a Carmen. Este es el documento de poder. Horizonte Inversiones posee el 51% de las acciones del Grupo Navarro. Y esta noche te nombro a ti, Carmen, como representante única de Horizonte Inversiones. Serás la dueña del voto mayoritario. Carmen miró el documento con dudas. Pero yo solo era ama de casa, Alejandro. Ni siquiera terminé la universidad porque nos casamos jóvenes. ¿Cómo voy a enfrentarme a ellos? Isabel y Arturo me comerán viva. Alejandro le cogió la mano.
Su mirada encendió el coraje de Carmen. No eres una mujer débil, Carmen. Has sobrevivido en la calle durante 5 años, cuidando sola de nuestro hijo. Eso es mucho más difícil que enfrentarse a una junta directiva. Tienes una fuerza que ellos no poseen, el valor de una madre herida. Yo te guiaré, continuó Alejandro. Mateo estará a tu lado. Mi mejor abogado te protegerá. Solo tienes que pararte ahí, mirarlos a los ojos y dictar su sentencia de muerte profesional. Sé el rostro de nuestra venganza. Conviértete en la gran señora que realmente eres. Carmen miró a los ojos a su marido y luego a Hugo, que comía con ganas unos bollos exquisitos que los empleados les habían traído. Recordó cómo Isabel le había escupido. Recordó cómo Arturo había tirado su maleta. Recordó el frío de las noches en la estación de autobuses. Con pulso firme, Carmen tomó el bolígrafo y firmó sobre el papel oficial. De acuerdo, dijo Carmen con frialdad. Lo haré. Haré que se arrepientan de haber nacido. El sol aún no había salido, pero la actividad en el ático ya era frenética. La sala, antes silenciosa, se había convertido en un centro de mando estratégico. En una gran habitación transformada en vestidor y sala de maquillaje, Carmen estaba de pie frente a un espejo que iba del suelo al techo. Acababa de darse el baño de agua caliente más largo y reconfortante de los últimos 5 años. El barro de la estación, el polvo de las calles y el olor a pobreza habían desaparecido de su cuerpo, siendo reemplazados por el aroma de jabón de rosas y un champú exclusivo. Alejandro no se andaba con medias tintas. Había llamado a los mejores estilistas, maquilladores profesionales y sastres personales a las 3 de la madrugada solo para preparar a su mujer. Señora, siéntese por favor, dijo un maquillador, moviéndose con destreza. Carmen se sentó en la silla de cuero. Vio el reflejo de su rostro pálido y agotado. Tenía ojeras oscuras y la piel apagada por la desnutrición y el sol, lo que la hacía parecer cualquier cosa menos la esposa de un magnate. La voz de Alejandro se escuchó desde la puerta. Carmen giró la cabeza. Alejandro estaba allí, vestido ya con ropa informal de estar por casa, pero su aura seguía siendo intimidante. Observó al equipo de estilistas con una seriedad que lo hacía parecer un rey a punto de ordenar ejecuciones. Escuchad, ordenó Alejandro. No quiero un maquillaje que la haga ver dulce. La quiero afilada, firme y gélida. Ocultad cualquier rastro de sufrimiento en su rostro. Lo único que debe quedar es absoluto dominio. Sí, señor, respondió el equipo al unísono. El proceso de transformación comenzó. El pelo sin vida de Carmen fue cortado a la altura de los hombros, en un corte bob asimétrico y definido que le daba un aire moderno e implacable. Su color fue restaurado a un negro intenso y brillante. Su rostro fue esculpido con técnicas avanzadas. Sus pómulos prominentes por la delgadez fueron resaltados, haciéndola lucir con una elegancia aristocrática, no desnutrida. Le perfilaron las cejas con un arco pronunciado y le pintaron los labios de un rojo sangre mate, creando un atrevido contraste con su piel. Mientras Carmen era arreglada, Alejandro no se quedó de brazos cruzados. Se sentó a su lado con su tableta. Era una sesión de entrenamiento psicológico. Escucha, Carmen dijo a Alejandro, mostrando datos en la pantalla. Isabel tiene un punto débil. Le encanta menospreciar a los demás porque en el fondo es una insegura. Era una simple secretaria antes de casarse con mi padre. Si te ataca por tu apariencia o tu pasado, no te defiendas. Contraataca con hechos. Dile que el bolso Hermès que lleva fue comprado el mes pasado con el fondo de pensiones de los empleados. Carmen escuchaba atentamente mientras la maquillaban. El fondo de pensiones. Sí, aquí está la prueba. Alejandro deslizó la pantalla. Y mi padre. Él gritará. Es su táctica para asustar al oponente. Si él grita, tú no levantes la voz. Cuanto más bajo hables, más tendrán que callarse para escucharte. Mírale a los ojos. No parpadees. Eso le hará sentirse insignificante. 1 hora después, el maquillaje estaba listo. Era la hora de la armadura. Un perchero con ropa de diseñador fue acercado. Alejandro apartó los vestidos delicados y eligió un traje sastre de 3 piezas de una exclusiva marca italiana. Era de color blanco marfil, un tono atrevido, llamativo, y que simbolizaba que quien lo llevaba no tenía miedo a ensuciarse. Carmen se puso una blusa de seda negra debajo, luego un chaleco entallado y, por último, la chaqueta blanca de corte impecable. Los pantalones de corte recto hacían que sus piernas parecieran infinitas. Por último, los zapatos. Nada de las zapatillas rotas con las que solía huir de la policía municipal. Eran unos estiletos negros con tacones de 12 centímetros, afilados como clavos. Cuando Carmen se levantó y se miró en el espejo, apenas se reconoció. La mujer en el cristal no era Carmen la vagabunda. Era una alta ejecutiva. Su mirada era cortante, su postura erguida desafiaba al mundo. Perfecta, murmuró Alejandro. Se puso detrás de ella, mirando el reflejo de su amada esposa en el espejo.
Estás preciosa, mi amor. Carmen tocó la tela cara de su chaqueta. Es muy extraño. Ayer todavía llevaba una camiseta llena de agujeros. Este es el lugar al que perteneces, le susurró Alejandro al oído. Ahora, una cosa más. Alejandro sacó un reloj de lujo con diamantes incrustados y se lo abrochó en la muñeca izquierda a Carmen. Luego prendió un broche de oro en forma de ave fénix en la solapa de su chaqueta. El fénix, dijo Alejandro, el pájaro que resurge de sus cenizas. Es tu emblema hoy. La puerta de la habitación se abrió. Una niñera experimentada, contratada por Alejandro, entró con expresión amable. Señores, el niño Hugo ya se ha despertado y ha desayunado. Está jugando en su cuarto. Carmen se giró para mirar a Alejandro con preocupación. ¿Hugo? Él estará a salvo aquí, la tranquilizó Alejandro cogiéndola por los hombros. Hay 3 guardaespaldas en la puerta del ático. Nadie puede entrar. Tu objetivo hoy es la oficina. A Hugo lo cuidaré yo. Quiero pasar tiempo con el hijo que abandoné hace tanto tiempo. Carmen asintió. Confiaba plenamente en Alejandro. De repente, Mateo entró en la habitación, impecable en su traje de chaqueta oscuro. Se quedó boquiabierto al ver a Carmen. «Wow, Carmen. Te juro que si te veo por la calle pensaría que eres una modelo internacional». Carmen esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa de hielo. «Guárdate los cumplidos, Mateo. Necesitamos concentración». Mateo tragó saliva. «Vale, tu aura ha cambiado por completo. Das miedo». Igual que Alejandro. Alejandro sonrió con orgullo. «El coche está listo en la entrada abajo. El abogado del bufete internacional ya te está esperando. Mateo te acompañará hasta dentro». Carmen respiró hondo, llenando sus pulmones de valentía. Miró a Alejandro una vez más. «Recuerda mis palabras», dijo Alejandro en voz baja pero con gran intensidad, sus ojos clavados en los de Carmen. «Te tiraron a la basura porque pensaron que no valías nada. Hoy, cuando entres en esa sala de juntas, ya no eres basura. Eres la dueña de su destino. Tú serás quien los eche a la calle. Hazlo por nosotros. Hazlo por Hugo. Hazlo por los 5 años que nos robaron». Carmen asintió con firmeza. Se ajustó el cuello de la chaqueta y se dio la vuelta con un movimiento decidido. El ruido de sus tacones golpeando el suelo de mármol sonaba como las campanadas fúnebres del reinado de la familia Navarro. «Vamos», Mateo ordenó Carmen sin mirar atrás. «Que no se nos haga tarde para despedir a tus padres». Carmen salió del ático, dejando atrás su papel de víctima y subiendo al ascensor como la ejecutora. Abajo, el edificio del Grupo Navarro se alzaba imponente en el complejo de las 4 Torres de Madrid, ignorando que un huracán llamado Carmen se acercaba para derrumbarlo. Esa mañana, la luz del sol iluminaba el rascacielos del Grupo Navarro, reflejándose en los altos cristales azules y creando una ilusión de grandeza inigualable. El edificio era el símbolo del poder de la familia Navarro durante décadas, una fortaleza impenetrable para la gente común. En el inmenso vestíbulo de la planta baja, ejecutivos de traje caminaban a paso ligero, llevando cafés caros y documentos importantes, temiendo llegar un segundo tarde debido a la brutal disciplina impuesta por Arturo Navarro. Esa rutina se rompió de golpe cuando un Rolls-Royce Phantom negro, con un largo capó y un aura de pura intimidación, entró lentamente en la zona de llegadas de la entrada principal. El coche brillaba tanto que uno podía verse reflejado en él. El motor rugía suavemente como el susurro de un tigre a punto de saltar. En la garita de seguridad exterior, un guardia fornido llamado Paco estaba tomando un café solo. Entrecerró los ojos. Un coche desconocido, sin acreditación de la directiva, sin visitas VIP programadas para esa hora. Su instinto de abuso de autoridad afloró. Paco era el mismo hombre que, 5 años antes, había arrastrado a Carmen fuera de la mansión, agarrándola del pelo cuando ella intentaba suplicar ver a Arturo para pedir dinero para el parto. Paco recordaba bien que aquel día había recibido una gran prima de Isabel por deshacerse de la basura. Paco salió rápidamente de la cabina, levantando la mano con rudeza, haciendo señas para que el coche se detuviera o se marchara. «Oye, para. Esta es una zona exclusiva para la directiva. Los taxis o las visitas normales entran por el aparcamiento de atrás», gritó. Aunque sabía que eso no era un taxi, solo quería demostrar su autoridad. El coche se detuvo justo frente a la puerta automática de cristal del edificio, pero no apagó el motor. «Bajen la ventanilla», ordenó Paco, golpeando el cristal del copiloto con su porra. «¿No me oís? Marqueos. No bloqueéis el paso, que el señor Navarro llegará pronto». La puerta del conductor se abrió. Un chofer uniformado salió, ignorando por completo a Paco, y rodeó el vehículo rápidamente para abrir la puerta trasera. Paco se enfureció aún más. Iba a dar un paso al frente para insultar al chofer, pero se detuvo en seco al ver quién bajaba. Mateo Navarro, el hijo menor del dueño del edificio, salió con rostro impasible,
llevando un traje gris oscuro que le sentaba a la perfección. Paco se quedó mudo. Don Mateo. Mateo ni siquiera lo miró. En cambio, se giró y tendió la mano hacia el interior del coche para ayudar a salir a la pasajera principal. A Paco se le cortó la respiración. ¿A quién le estaba rindiendo pleitesía el hijo del dueño? Una pierna estilizada asomó desde la oscuridad del habitáculo. Vestía un pantalón blanco marfil impecable y terminaba en un zapato de aguja negro, con un tacón tan afilado que parecía capaz de perforar el mármol. Carmen pisó el asfalto, aceptó la mano de Mateo y se irguió. La luz de la mañana iluminó su figura al instante. El traje sastre blanco marfil que llevaba irradiaba un dominio deslumbrante. El broche de oro en forma de fénix destellaba con la luz. Su corte de pelo se movía suavemente con el viento, enmarcando un rostro maquillado con una perfección gélida. Unas grandes gafas de sol ocultaban sus ojos, pero la línea firme de su mandíbula mostraba una voluntad de acero. Paco retrocedió un paso, le temblaban las rodillas. Reconoció ese rostro. Aunque su maquillaje era diferente, aunque su ropa costaba lo mismo que su sueldo de 10 años, reconoció los rasgos de la mujer a la que una vez había tirado sobre el asfalto ardiente. «Señora», murmuró Paco. Su voz se perdió en el viento. Carmen se quitó las gafas de sol lentamente. Giró la cabeza hacia Paco. Su mirada no era de rabia, sino totalmente vacía, como si Paco no fuera más que polvo invisible. Esa mirada era mucho más aterradora que el enfado. «Buenos días», Paco saludó Carmen. Su voz era serena, melódica, pero escondía un frío que calaba los huesos. «¿Todavía te gusta arrastrar a mujeres embarazadas fuera de las verjas?» El rostro de Paco se puso más pálido que un folio. Un sudor frío le recorrió la frente. Tartamudeó, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. «Yo. Lo siento, señora. Piedad». Carmen no esperó su respuesta. Se volvió a poner las gafas y caminó hacia el interior del edificio. «Vamos, Mateo. No pierdas el tiempo con el pasado». Carmen caminó atravesando el inmenso vestíbulo. El sonido de sus tacones resonó en toda la estancia, que se había quedado súbitamente en silencio. Los recepcionistas, los empleados que esperaban los ascensores y el personal de limpieza se giraron para mirar. Estaban fascinados y a la vez intimidados. ¿Quién era esa mujer? ¿Una inversora internacional? ¿Una figura pública? Su presencia era tan imponente que los empleados se apartaban por instinto, abriéndole paso como si fuera de la realeza en plena inspección. Mateo caminaba un paso por detrás de ella, seguido por un abogado extranjero de aspecto serio, el señor Miller, que llevaba un grueso maletín. Se dirigieron hacia la zona de ascensores VIP, un área vigilada y de acceso restringido solo para directivos. Allí, una mujer de mediana edad estaba parada esperando, mientras gritaba a su asistente personal por teléfono. Era Isabel, la suegra de Carmen. Isabel llevaba un vestido de seda rojo chillón que resultaba demasiado estridente para la mañana, combinado con un exceso de joyas de oro en el cuello y las muñecas. Un bolso Hermès de piel de cocodrilo naranja colgaba de su brazo. Parecía un escaparate de joyería ambulante. «Ya te he dicho que le digas al joyero que mi anillo tiene que estar listo hoy». «Me da igual lo que tenga que hacer», gritó Isabel al teléfono, sin darse cuenta de quién estaba a su espalda. «Disculpe», dijo Carmen con voz monótona. Isabel se dio la vuelta, molesta por la interrupción. «¿Y tú quién eres? ¿No ves que estoy?» Las palabras de Isabel se ahogaron en su garganta. Abrió los ojos como platos al ver a la mujer de traje blanco marfil frente a ella. Escaneó a la mujer de pies a cabeza. El traje de corte perfecto, los zapatos de alta costura, el maletín de cuero que llevaba el abogado detrás de ella, y esa tremenda seguridad en sí misma. Al cerebro de Isabel le costó unos segundos procesar quién se ocultaba tras esas gafas de sol. ¿Tú? Isabel señaló la cara de Carmen con su dedo, que lucía un enorme anillo de rubí. ¿Carmen? Carmen esbozó una sonrisa ladeada, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola, suegra. ¿Cuánto tiempo? Veo que vienes muy festiva hoy. Pareces un farolillo de verbena». El rostro de Isabel se puso rojo de furia y vergüenza. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que varios empleados empezaban a cuchichear al ver la escena. Su orgullo estaba herido. ¿Cómo era posible que la mendiga a la que había echado a la calle hace 5 años estuviera frente a ella con ropa mucho más elegante y cara que la suya? «¿Cómo te atreves a pisar este lugar?», siseó Isabel, con voz aguda y cortante. Dio un paso adelante, intentando intimidar a Carmen con su altura. «¿De quién eres la mascota ahora? ¿Qué viejo rico te ha comprado esta ropa? ¿Dónde te estás vendiendo para atreverte a dar la cara frente a mí?» Mateo quiso dar un paso al frente para defenderla, pero Carmen levantó levemente la mano derecha, indicándole que se detuviera. Carmen estaba tranquila, extremadamente tranquila. De hecho, disfrutaba viendo el pánico en los ojos de Isabel.
Guarda saliva, Isabel respondió Carmen en voz baja, midiendo cada palabra. Vas a necesitar mucha energía para gritar y llorar luego en la sala de juntas. Maldita zorra. Isabel levantó la mano para abofetear a Carmen. Un reflejo violento que solía aplicar con sus empleadas domésticas. Pero antes de que el golpe llegara a su destino, la mano de Carmen se movió como un rayo. Agarró la muñeca de Isabel en el aire. El agarre de Carmen era de acero, resultado de 5 años escurriendo fregonas y levantando pesos pesados. Isabel se asustó. Intentó soltarse, pero le fue imposible. Suéltame, me haces daño. Carmen miró fijamente a los ojos de Isabel y acercó su rostro. Antes me quedaba callada cuando me pegabas porque te respetaba como a la madre de mi marido. Pero ahora no eres nadie para mí, solo la mujer malvada que abandonó a su propio nieto. Ni se te ocurra volver a intentar tocarme, o te aseguro que te romperé este brazo lleno de oro. Carmen empujó la mano de Isabel con rudeza. Isabel trastabilló hacia atrás, casi chocando contra una gran maceta. Justo en ese momento, las puertas del ascensor VIP se abrieron con un tintineo. Carmen se alisó la chaqueta y entró en el ascensor con elegancia. Mateo y el abogado la siguieron. Dentro, Carmen se dio la vuelta y miró a Isabel, que seguía temblando en el vestíbulo con cara de espanto. Por cierto, dijo Carmen antes de que se cerraran las puertas. Ese vestido rojo es muy hortera. No es apropiado para el funeral de la carrera de tu marido hoy. Las puertas metálicas se cerraron herméticamente, separando a Carmen de su pasado y elevándola hacia el verdadero campo de batalla. En el ascensor, Carmen soltó un largo suspiro, con las manos temblando ligeramente. No por miedo, sino por la adrenalina al máximo. Eso ha sido increíble, Carmen susurró Mateo, asombrado. Se ha quedado sin palabras. Carmen miró su reflejo en el ascensor. Eso era solo el calentamiento, Mateo. Antes del plato principal, planta 40, el nivel más alto y el centro neurálgico del Grupo Navarro. El pasillo hacia la sala de juntas estaba cubierto por una gruesa moqueta que amortiguaba el sonido de las pisadas, pero no podía amortiguar la tensión que flotaba en el aire. En la enorme y fría sala de juntas ovalada, más de una docena de personas estaban sentadas alrededor de una mesa gigante de caoba. Eran los accionistas minoritarios, el consejo de administración y los directivos. Sus rostros estaban tensos. A veces susurraban entre ellos mientras miraban sus relojes. En la cabecera de la mesa, en el sillón de cuero más imponente, estaba sentado Arturo Navarro. El anciano parecía autoritario, con el pelo blanco perfectamente peinado y un traje oscuro. Sin embargo, para los más observadores, las líneas de fatiga y ansiedad en su rostro eran evidentes. Su mano, que sostenía una pluma cara, golpeaba la mesa con un ritmo impaciente. Arturo intentaba convencer a la junta. Estaba de pie señalando unos gráficos en la pantalla del proyector, datos que en realidad habían sido totalmente manipulados. Señores y señoras, la voz de Arturo, grave y profunda, intentaba sonar convincente. Los rumores que circulan sobre la quiebra del Grupo Navarro son calumnias asquerosas de nuestra competencia. Son falsos. Miren estos datos. Nuestro flujo de caja es estable. El proyecto en Andalucía avanza sin problemas. Les garantizo que bajo mi dirección para el próximo mandato sus dividendos se duplicarán. Un accionista veterano levantó la mano. Pero, Arturo, el informe de los auditores independientes indica que hay una fuga de capitales de casi 60 millones de euros. Nuestras acciones se han desplomado un 40% el último mes debido a ventas masivas y compras misteriosas por parte de entidades externas. ¿Quién está comprando todas esas acciones? Arturo dio un pequeño golpe en la mesa. Esos son simples fluctuaciones del mercado. Y sobre ese comprador misterioso, ya lo he investigado. Es una empresa pequeña e insignificante que no tiene poder de voto. Yo sigo siendo el accionista mayoritario con el 30% de las acciones de la familia, sumado al apoyo de mis colegas. Seguimos siendo mayoría. No hay de qué preocuparse. ¿De verdad, padre? Sonó la voz de Mateo desde la puerta. Todas las cabezas en la sala giraron al unísono. La pesada puerta doble de la sala de juntas estaba abierta de par en par. Mateo estaba allí sosteniendo la puerta. Pero no era él el centro de atención. Carmen entró. El sonido de sus tacones sobre la madera en la entrada de la sala resonó fuertemente en el tenso silencio. Caminaba con la cabeza alta, la mirada clavada al frente, y se dirigió directamente hacia la silla vacía de directivo en el extremo opuesto al asiento de Arturo. El abogado la siguió, y se dispuso de inmediato a repartir gruesas carpetas frente a cada uno de los asistentes. Arturo entrecerró los ojos. Necesitó unos segundos para reconocer a la mujer. Cuando lo hizo, su rostro se puso rojo de cólera. «Tú», Arturo señaló a Carmen con el dedo tembloroso. «¿Quién ha dejado entrar a esta vagabunda?» «Seguridad». «¿Dónde está seguridad?» Los accionistas estaban desconcertados.
Se miraban unos a otros. ¿Quién era esa mujer de aspecto tan sofisticado? ¿Por qué Arturo la llamaba vagabunda? Carmen no hizo caso a los gritos de Arturo. Apartó la silla vacía y se sentó con total calma. Dejó su maletín sobre la mesa, cruzó las manos y miró a su suegro con una sonrisa helada. Siéntese, Arturo. Sus gritos están arruinando la acústica de esta sala, dijo Carmen relajada. Desgraciada. Mateo, ¿qué significa esto? ¿Por qué has traído a esta gafe aquí? Gritó Arturo, con las venas del cuello marcadas. ¡Echadla! No tiene derecho a estar aquí. Solo es la exmujer de un hijo desagradecido. Corrección, interrumpió Carmen. Soy la esposa legal de Alejandro Navarro, y tengo más derecho que nadie en esta sala a sentarme en esta silla. ¿Qué derecho vas a tener tú? Arturo se rió con desprecio, aunque el miedo ya empezaba a reptar por su interior al ver la frialdad de ella. No tienes un duro. Eres una muerta de hambre. El abogado de Carmen, el señor Miller, un hombre extranjero de gran estatura, dio un paso al frente. Conectó su portátil al sistema del proyector de la sala, interrumpiendo los gráficos falsos de Arturo. Siento interrumpir, señor Navarro, dijo el señor Miller en un perfecto español. Pero estamos aquí en representación de nuestro cliente, Horizonte Inversiones, una firma de capital con sede en Zúrich. La pantalla parpadeó y mostró el elegante logotipo de Horizonte Inversiones. Luego, la pantalla cambió a una videollamada. Conexión establecida. Un rostro apareció en la pantalla gigante. La sala entera enmudeció por la conmoción. Los accionistas mayores contuvieron el aliento. Arturo dio un paso atrás, chocando contra su propia silla. Su rostro estaba tan pálido como si hubiera visto un fantasma. En la pantalla, Alejandro estaba sentado en su sillón ejecutivo. Su rostro se veía claramente, incluyendo las cicatrices de la parte izquierda que mostraba deliberadamente. Su mirada era de hielo, traspasando la pantalla, como si estuviera estrangulando a su propio padre. «Hola, padre», dijo Alejandro, con una voz profunda que resonó por los altavoces. «Hola», madre añadió al ver a Isabel, que acababa de entrar corriendo a la sala, jadeando. Isabel soltó un pequeño grito y se tapó la boca. «Alejandro, todavía no soy un fantasma, madre. Qué pena, ¿verdad?» Alejandro sonrió con sarcasmo. «Aunque os esforzasteis mucho por matarme y deshaceros de mí hace 5 años, resulta que Dios me ha dado vida para llegar a este día». Arturo temblaba de pies a cabeza. «Alejandro, esto es un montaje. Es un criminal fugado. Es un ladrón. Suficiente». Arturo Carmen se levantó de repente y golpeó la mesa con la palma de la mano, cortando en seco los balbuceos de su suegro. Carmen cogió uno de los documentos que el abogado acababa de repartir y lo levantó para que todos pudieran verlo. «Lo que tenéis en vuestras manos son las pruebas legítimas de la propiedad de las acciones», dijo Carmen con voz clara y llena de autoridad. «Horizonte Inversiones, propiedad exclusiva de mi marido, Alejandro Navarro, ha comprado el 51% de las acciones del Grupo Navarro mediante el mercado abierto y negociaciones privadas a lo largo de los últimos 2 años. El caos se apoderó de la reunión. Los accionistas abrieron frenéticamente los documentos, comprobando la validez de los datos. «Es auténtico», murmuró uno de los miembros del consejo. «Horizonte Inversiones tiene la mayoría absoluta ahora». Carmen miró a Arturo, que había caído desplomado en su silla. El hombre arrogante parecía haberse encogido, como si le hubieran absorbido toda su energía. «Esto significa», continuó Carmen, caminando lentamente alrededor de la mesa hacia donde estaba Arturo, cada paso suyo creando más tensión que como representante con plenos poderes del propietario mayoritario. «Yo, Carmen, asumo desde este momento la presidencia de esta junta». Carmen se detuvo junto a la silla de Arturo. Se inclinó y susurró algo que solo su suegro pudo oír. «¿Recuerdas cuando tiraste mi maleta a la calle? Cuando dijiste que yo no era digna de estar en tu casa? Ahora eres tú quien no es digno de sentarse en esta silla». Carmen se enderezó, mirando a todos los asistentes. «El orden del día queda modificado», anunció con firmeza. «Ya no se votará la reelección de la directiva. Hoy procedemos a exigir responsabilidades y a realizar el despido fulminante e improcedente del director general, Arturo Navarro, y de la directora financiera, Isabel Navarro, por cargos de corrupción, malversación de fondos e intento de asesinato premeditado». «¡Mentira! Es una calumnia», gritó Isabel, histérica desde la puerta. «No la creáis. Es una loca. Las pruebas están de la página 15 a la 50», dijo Alejandro desde la pantalla, con un tono calmado pero letal. «Las transferencias de fondos a vuestras cuentas personales, los recibos de pago a los sicarios, está todo ahí. La policía va de camino hacia allí en este mismo momento». Esas palabras cayeron como una bomba nuclear en la sala. Los demás accionistas se alejaron de inmediato de Arturo,
aterrorizados de verse arrastrados con él. Arturo miró a su alrededor con desesperación. Nadie iba a defenderlo. El imperio que había construido sobre mentiras se derrumbaba en cuestión de minutos a manos de la nuera que había tratado como basura. Carmen miró a Arturo y a Isabel alternativamente. No sentía ni la más mínima lástima. Solo sentía el peso de una justicia que había tardado en llegar. Arturo, Isabel, dijo Carmen con frialdad, abandonen mi sala de juntas inmediatamente. El silencio en la sala era tan abrumador que el tic-tac del reloj de pared sonaba como el mazo de un juez dictando sentencia. El rostro de Arturo, rojo de ira hace unos minutos, se volvió de un color gris cadavérico, como si la sangre hubiera dejado de correr por sus venas. Miró la pantalla, donde el rostro del hijo que había intentado matar le devolvía la mirada con una fría sonrisa de victoria. Imposible, siseó Arturo con voz ronca. Intentó buscar aliados, mirando uno por uno los rostros del consejo y de los otros accionistas. ¿Vais a creer a un prófugo? Esos documentos son falsos. Yo levanté esta empresa. No, usted la ha destruido. Arturo cortó Carmen. Todavía de pie junto a él, apoyó las manos sobre la mesa y lo miró con infinito desprecio. Hizo una señal al señor Miller, quien pulsó una tecla en su ordenador. La pantalla cambió. Aparecieron tablas con complejas transacciones financieras, con partes críticas resaltadas en un rojo brillante. Vamos a diseccionar sus logros de los últimos 5 años, dijo Carmen, retomando su lento paseo alrededor de la mesa. Sus pasos eran calmados, pero devastadores. Año 2021. Pérdidas por inversiones falsas de 3 millones de euros, camufladas como gastos operativos imprevistos. Año 2022. La compra de una villa de lujo en Marbella a nombre de Isabel Navarro por 4,5 millones de euros. Ese dinero se extrajo del Fondo de Investigación y Desarrollo. Carmen se detuvo justo frente a Isabel, que seguía temblando junto a la puerta. Señaló el bolso que su suegra aferraba. Ese bolso Hermès que llevas, Isabel, costó 120,000 euros, ¿verdad? Se compró el 15 de agosto del año pasado. Ese mismo día, la empresa recortó los incentivos de los trabajadores de la fábrica alegando necesidad de liquidez. Los accionistas empezaron a murmurar en alto, revisaban los dosieres en pánico, corroborando las palabras de Carmen con los datos impresos. Es una locura, susurró un consejero veterano. Esto ha sido un saqueo a plena luz del día. Y lo más repugnante, la voz de Alejandro volvió a resonar. Ahora grave y amenazante son los cientos de miles de euros transferidos a una cuenta offshore a nombre de Black Mamba. Ese era el nombre en clave de la red de sicarios que prendieron fuego a la nave donde me tenían retenido. Arturo dio un salto. Mentira, es una trampa. Yo nunca lo hice. Tenemos las grabaciones de sus llamadas. Señor Navarro, intervino el señor Miller, levantando un lápiz de memoria. Hemos entregado copias a la fiscalía esta misma mañana. Arturo cayó desplomado en la silla. Sus piernas no le respondían. Era el fin. No solo perdía su imperio, sino también su libertad. Carmen regresó a la cabecera de la mesa. Cogió un documento sellado que ya estaba preparado y lo levantó, leyéndolo con una voz que hizo eco en las paredes. En virtud de mis poderes como representante de la mayoría accionarial y respaldada por pruebas de delitos irrefutables, decreto lo siguiente. Toda la sala contuvo el aliento. Primero, dijo Carmen, tajante, destituir a don Arturo Navarro de su cargo como director general del Grupo Navarro, de forma inmediata y sin indemnización. Arturo cerró los ojos, como si hubiera recibido un puñetazo físico en la cara. Segundo, destituir a doña Isabel Navarro de su cargo como directora financiera, de la misma forma. Isabel soltó un fuerte sollozo. Sus piernas no aguantaron más y cayó al suelo. Tercero, prosiguió Carmen sin piedad. Bloquear todos los bienes personales a nombre de Arturo e Isabel para proceder a una auditoría forense y resarcir a la empresa. Todas vuestras cuentas bancarias, depósitos y acciones quedan congeladas desde hoy. Cuarto, revocar todos los privilegios corporativos que habéis estado disfrutando. El chalet en La Moraleja, el apartamento en Mónaco, los 7 coches de lujo, incluyendo el que habéis usado esta mañana, las tarjetas corporativas y el acceso a este edificio. Carmen cerró la carpeta de golpe. Tenéis 30 minutos para recoger vuestras cosas personales de los despachos. Solo objetos personales y ropa. Prohibido llevarse ordenadores, documentos o cualquier otro activo. Los guardias de seguridad os vigilarán en todo momento. Arturo, que había estado catatónico, fue poseído de pronto por una ira ciega. La humillación y la pérdida de poder lo cegaron. Con las pocas fuerzas que le quedaban, saltó de su silla, agarró un pesado cenicero de cristal de la mesa y corrió hacia Carmen. «¡Zorra! ¡Te voy a matar!», rugió. Todo pasó muy rápido. Los accionistas gritaron. Carmen se quedó quieta. Abrió mucho los ojos,
pero no retrocedió ni un milímetro. Sin embargo, antes de que Arturo pudiera acercarse, un cuerpo sólido lo embistió desde un lateral. Mateo retuvo a su padre, retorciéndole el brazo por la espalda hasta que el cenicero de cristal cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. «Suéltame, suéltame, hijo malnacido», gritaba Arturo forcejeando. «Basta, padre. Ya basta», gritó Mateo con la respiración entrecortada. Tenía lágrimas en los ojos. Por muy malvados que fueran sus padres, verlos destruidos así seguía doliéndole. «No te humilles más. Se acabó. Todo se ha acabado». Mateo empujó a su padre lejos de Carmen. 2 corpulentos guardias de seguridad, avisados por la secretaria, entraron a la carrera y agarraron a Arturo por ambos brazos. Carmen respiró profundamente para calmar su corazón, que latía desbocado. Se alisó la chaqueta y se acercó a Arturo, que ahora estaba inmovilizado como un criminal cualquiera. Carmen miró directamente a esos ojos viejos y llenos de odio. Hace años la voz de Carmen era un susurro, pero Arturo la escuchó perfectamente. «Me echasteis a la calle en medio de una tormenta porque era pobre. Dijisteis que era basura que ensuciaba vuestra casa. Mirad ahora quién es la basura. Yo no os echo a la calle porque seáis pobres, Arturo. Os echo porque sois unos ladrones. Unos delincuentes que intentaron asesinar a su propio hijo por dinero». Carmen se giró hacia Isabel, que seguía llorando en el suelo, aferrada a su bolso. «Y tú, Isabel», dijo con frialdad, «disfruta de ese bolso mientras puedas, porque la agencia tributaria te lo va a embargar muy pronto». Carmen les dio la espalda. Levantó la mano derecha, haciéndole una señal al jefe de seguridad. «Sáquenlos de aquí. Asegúrense de que no se llevan nada más que la ropa que llevan puesta». «Sí, señora Carmen», respondió el guardia de seguridad. «No, no me voy. Esta es mi empresa. El edificio es mío», gritaba Arturo mientras era arrastrado fuera de la sala. Su voz se fue perdiendo a lo lejos, mezclada con los gritos desesperados de Isabel, hasta que las puertas se cerraron de nuevo. El silencio volvió a envolver la sala, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino la calma tras la tempestad. Los accionistas miraban a Carmen con una mezcla de pavor y enorme respeto. En la pantalla, Alejandro sonreía, orgulloso. «Buen trabajo, mi amor. Excelente trabajo». Carmen miró a la pantalla y esbozó una leve sonrisa. Le temblaban un poco las piernas por el bajón de adrenalina, pero se mantuvo firme. Acababa de derrocar una dinastía corrupta con sus propias manos. La noticia del escándalo en la planta directiva se extendió por todo el rascacielos del Grupo Navarro, desde los despachos hasta la cafetería. Todo el mundo hablaba de ello. Los grupos de WhatsApp echaban humo con rumores y especulaciones. En el vestíbulo principal empezó a formarse una multitud de empleados. Fingían estar trabajando o esperando a alguien, pero todos miraban hacia los ascensores VIP. Querían presenciar la caída del rey. Las puertas se abrieron. La imagen fue el polo opuesto a la entrada triunfal de la mañana. Si Carmen había llegado como una reina, escoltada y poderosa, Arturo e Isabel salieron como prisioneros de guerra. Arturo arrastraba los pies, custodiado por 2 guardias. Tenía la corbata deshecha, el pelo alborotado y el rostro demacrado. Detrás de él, Isabel caminaba tapándose la cara con las manos, llorando a mares y sin su codiciado bolso, que ya había sido confiscado. No llevaban cajas con pertenencias. Habían salido con las manos completamente vacías, exactamente igual que como dejaron a Carmen hacía 5 años. «Ese es Arturo», susurró una recepcionista. «Madre mía, qué aspecto lleva». Y doña Isabel no para de llorar. El karma existe, chicos. Arturo podía oír aquellos susurros, podía sentir las miradas de lástima, las burlas encubiertas y los flashes de los móviles que lo fotografiaban a escondidas. Se sentía desnudo frente a todos. El edificio que una vez fue su palacio, donde todos se inclinaban a su paso, se había convertido en el cadalso de su ejecución pública. Fueron escoltados hasta las puertas de cristal de la calle, no al aparcamiento VIP donde esperaba el coche oficial, sino directamente a la acera del Paseo de la Castellana. «Lo siento, señores», dijo el jefe de seguridad con voz neutra. «Por orden de la directiva, se les han retirado los vehículos de la empresa. Tendrán que buscarse un transporte». «Maldita sea», maldijo Arturo débilmente. Se palpó los bolsillos buscando el móvil para llamar a un chofer de alquiler, pero recordó que el teléfono también era de la empresa y se lo habían quedado. Su cartera estaba en el maletín de su despacho. No tenían absolutamente nada. «Arturo, ¿cómo vamos a irnos?», lloraba Isabel. «No llevo dinero encima». En medio de su humillación, un viejo taxi abollado se detuvo frente a ellos. El taxista bajó la ventanilla. «¿Taxi, señores?». Arturo miró el coche con asco, y luego alzó la vista hacia su imponente edificio por última vez. En la planta 40, tras los cristales tintados, sabía que Carmen lo estaba observando. Arturo finalmente se rindió.
Su dignidad había quedado reducida a cenizas. Abrió la puerta del viejo taxi y entró junto a Isabel. El coche se alejó, perdiéndose en el denso tráfico de Madrid, llevándose consigo la era de la familia Navarro, destruida en un solo día. En la planta 40, Carmen estaba de pie junto al enorme ventanal del despacho de dirección general, un despacho que ahora era suyo. Vio al pequeño taxi desaparecer en la distancia. No sintió remordimiento alguno, solo un alivio inmenso, como si le hubieran quitado toneladas de peso de encima. Alguien llamó a la puerta. Mateo entró trayendo 2 tazas de té caliente. Parecía exhausto. Ya se han ido, Carmen dijo. Carmen se giró y aceptó la taza. Gracias, Mateo. ¿Estás bien? Mateo suspiró y se sentó en el sofá de cuero. Sinceramente, tengo sentimientos encontrados. Me duele ver a mis padres hundidos, pero me alivia saber que se ha hecho justicia. Necesitaban esta lección, Carmen. Quizá quedarse sin nada les enseñe a ser humanos otra vez. Carmen asintió. Quizá. Ah, por cierto. Mateo se acomodó. El consejo ha aceptado la propuesta de Alejandro. Me han nombrado consejero delegado interino para el día a día hasta que Alejandro pueda limpiar su nombre y volver formalmente. Tú te quedas como presidenta del consejo, como accionista mayoritaria. Confío en ti, Mateo. Eres el único navarro que tiene corazón, sonrió Carmen. Cuida de esta empresa. Asegúrate de que no haya más corrupción y devuélveles a los empleados el dinero que tu padre les robó. Cuenta con ello. Te lo prometo. Carmen dejó la taza de té en la mesa y miró su lujoso reloj. Mi trabajo aquí ha terminado. Es hora de irme. Mi verdadero hogar me está esperando. El Rolls-Royce negro se deslizó de nuevo por las calles de Madrid al atardecer. La diferencia era que esta vez Carmen iba sentada en su interior con una sensación de paz absoluta. Se quitó la chaqueta blanca, se aflojó el cuello de la camisa. Ya no era la ejecutora implacable. Volvía a ser simplemente Carmen, esposa y madre. Al llegar al vestíbulo del edificio donde estaba el ático, el personal la recibió con respetuosas reverencias. Carmen les devolvió una cálida sonrisa, muy distinta a la sonrisa de hielo de aquella mañana. Las puertas del ascensor se abrieron en la última planta. El olor a comida recién hecha llegó a ella de inmediato. En el salón, la escena que encontró hizo que su corazón se derritiera. Alejandro estaba sentado en la alfombra, jugando a los trenes con Hugo. Ya se había quitado la americana y se había remangado la camisa. Su rostro marcado por las cicatrices soltó una carcajada cuando Hugo estrelló un tren de juguete contra su pierna. «Mamá, has vuelto», gritó Hugo al ver a Carmen. Corrió hacia ella y saltó a sus brazos. Carmen lo atrapó en el aire y le llenó las mejillas de besos. «Mi niño precioso, te he echado tanto de menos». Alejandro se levantó y se acercó. La miraba con profunda admiración y amor. Extendió la mano y le acarició la mejilla. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. Carmen lo miró a los ojos. Aliviada, pero muy cansada. «Me alegro de no habernos convertido en ellos, Alejandro. No disfruto viéndolos sufrir. Solo me tranquiliza saber que ya no podrán hacernos daño nunca más». Alejandro asintió y la atrajo hacia sí. Se fundieron en un abrazo los tres, con Hugo en el centro. «¿Ya es suficiente?», susurró Alejandro en el oído de Carmen. «¿Nuestra venganza está saldada?». Carmen apoyó la cabeza en el pecho ancho de Alejandro. Al escuchar el latido sereno de su marido, recordó los 5 años de sufrimiento, hambre y desprecio. Luego miró a su alrededor, el entorno seguro que ahora poseían, y lo más importante, su familia unida. «Ya no se trata de venganza», mi amor, respondió ella. Se separó del abrazo y caminó hacia el gran ventanal por donde se ponía el sol. La luz anaranjada bañaba la ciudad de Madrid, tiñendo de dorado los rascacielos. Alejandro y Hugo se pusieron a su lado. Carmen agarró la mano de Alejandro con la izquierda y la de Hugo con la derecha. «Ellos son el pasado», dijo Carmen, firme, mirando al horizonte. «Lo que hemos recuperado hoy no es una empresa ni el dinero. Hemos recuperado nuestra dignidad. Hemos recuperado el futuro de Hugo. Esto es solo el principio». Alejandro besó la frente de su mujer. «El principio para recuperar los 5 años que nos robaron. Lo construiremos todo desde cero, haciendo las cosas bien. Juntos». Carmen sonrió. Esta vez, era la sonrisa más genuina y feliz de toda su vida. Sí, juntos. Los tres se quedaron en silencio, observando cómo el sol se ocultaba lentamente, cerrando aquel día histórico y dando la bienvenida a una noche en la que ya nunca más habría frío, ni hambre, ni soledad. La ciudad a sus pies ahora les pertenecía, pero su verdadero mundo estaba allí, dentro de esa habitación.
en el abrazo de una pequeña familia que jamás volvería a separarse.